46 minutos, José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Buen Muy bien día. también. Connie, Juan Manuel. ¿Qué ¿cómo manera están? de generar noticia SQM? Sí, ayer estuvo, bueno, desde hace varios días, pero ayer estuvo particularmente noticioso, más aguas arriba de SQM, Sí. las noticias de ayer, porque ayer hubo noticias en torno a las sociedades que controlan SQM o las sociedades a través de las cuales el emblemático empresario Julio Ponce controla el 26%, es decir, es el principal accionista de esta gran minera no metálica. ¿Cuáles fueron las dos noticias que se conocieron ayer? Fueron dos las noticias. Estábamos en pauta, eso de las 12 del día, 12, 20, 25 del día, y empezaron a aparecer en la página web de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, distintos hechos esenciales. Los hechos esenciales son como unos comunicados que tienen ¿Tú que tienes entregar. una alerta ahí? Una alerta, me sale y todo, y queda en ese momento queda la Sí, porque embarrada en uno la no pauta. uno necesita algún tipo de alerta para reaccionar ahí. Claro, ¿no? claro, inmediatamente sale, apareció un hecho esencial, alguien alerta respecto de hechos esenciales que aparecieron en torno a estas sociedades cascadas. Estos hechos esenciales que, como les decía, son estos comunicados que hacen las sociedades abiertas que tienen que enviarle a la CMF informando las decisiones relevantes que van tomando o que tienen que ir informándole al mercado. ¿Qué es lo que entregaban? ¿Quiénes eran estas sociedades cascadas? Son 5 o 6 sociedades cascadas. Norte Grande, Nitratos, Oro Blanco, Potasios, Pampa Calichera. Para muchos seguramente no les dicen mucho, pero son distintas sociedades controladas por la familia de Julio Ponce, todas abiertas en bolsa, todas con accionistas minoritarios, cada una de ellas dueña de un porcentaje de la otra, que le permiten a través de este sistema de cascadas, controlar el 26% de SQM. Me acuerdo ya, yo finalmente... cuando saltó el caso SQM en su vertiente financiamiento política, y claro, el financiamiento de la vieron política. que pizarrones de este porte para que uno le explicaran cómo Ay, me funcionaban las acuerdo. cascadas, ¿te acuerdas? Claro. Y previo a eso, el caso Cascada, justamente, que fue También. una investigación que llevó y una sanción que llevó adelante la Comisión para el Mercado Financiero respecto de operaciones bursátiles que ocurrían en torno Exacto. a estas sociedades cascadas. Te permitían entender un entramado que es súper complejo, pero que básicamente, como explica hoy día Alejandro Ferreiro en una entrevista que le hacemos en Diario Financiero, que fue superintendente de valores y que también fue director de una de estas cascadas de Norte Grande, es un sistema que nació y que sirvió con un propósito que era permitirle a Julio Ponce, con un porcentaje de derechos económicos reducido, tener el control político de SQM. ¿Ya? Básicamente con este 26% que finalmente tiene a través de estas distintas cascadas, más un acuerdo con otro accionista que se llama Kowa, una japonesa, es que Julio Ponce puede poner 4 directores en SQM y con eso definir los destinos de esta importante compañía a nivel mundial. Bueno, ¿qué es lo que informaron estas 5 sociedades cascadas? Es que a través de distintas operaciones y fusiones que se van a llevar adelante durante seguramente todo el próximo año, o todos los próximos 12 meses, se van a ir fusionando estas distintas sociedades y van a pasar de 6 a 2. Es decir, se busca simplificar las sociedades que te controlan finalmente SQM. Una noticia que era muy esperada por el mercado, que es bien recibida por el mercado. El mismo Alejandro Ferreiro, en esa entrevista que les citaba recién, dice: esto va a generar mayor valor y menos sospechas respecto del propósito de estas cascadas, que es un mecanismo que es totalmente legal, sí, pero que siempre ha sido muy cuestionador, sobre todo por las sospechas que existen de por qué tan complejo entramado para dirigir esta sociedad. Esa fue la noticia que se conoció más o menos a las 12:25 de la mañana, pero que es una noticia muy importante en términos financieros, pero que probablemente por sí sola no me habría dado para venir a comentarla aquí a Radio Infinita, ¿cierto? Lo que probablemente le dio más interés, más notoriedad, es lo que vino justamente un poco después, un mail que llegó a correos de distintos periodistas. El correo era como declaración pública, ¿cómo es? El mail era declaración junio 2025 @gmail.com. Desde ese mail llegó una declaración firmada por Julio Ponce Lerú. Estamos hablando de un empresario que no habla con la prensa. Nunca ha dado entrevistas, o ha dado muy pocas, o ha hecho declaraciones muy breves cuando salía de las juntas accionistas, y que finalmente decide hablar, romper su silencio
y entregar una declaración de 5 puntos en la que primero se hace cargo de esta noticia que acaban de anunciar las sociedades cascadas que él controla, y donde explica que justamente fue una decisión que busca reorganizar y optimizar la estructura de sociedades del grupo empresarial Pampa Calichera que su familia controla, a través de las cuales tienen su participación en ese QM. Él dice que es una decisión que se enmarca en un proceso de consolidación de lo que él llama uno de los grupos más importantes del país, que es totalmente cierto, y que ha servido para crecer no solamente a los colaboradores, sino que a todo el país. La historia de ese esfuerzo, dice, y la de él, personal, la de Julio Ponce, han sido inundadas de mitos, críticas y polémicas. Se hace cargo él justamente en torno a todas las distintas polémicas que existen en torno a su persona y a la historia y a su historia, digamos, empresarial. Dice, las que sin embargo han terminado de ceder frente a la evidencia de los hechos, los resultados y la magnitud de lo logrado, ¿ya? Y un poco más adelante dice, la compañía, dice, es que por esta razón es que quiero comunicar que dejaré de ser protagonista de esta historia. O sea, se retira definitivamente. Y dice, y en esta tarea, para prolongar y profundizar este éxito, él dice que deja la compañía en su mejor momento, es que lego el control y dirección en lo profesional y en lo patrimonial de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce. Ahí quedamos todos plop. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos esto? Porque de alguna manera esto era algo que ya había ocurrido. Sí. ¿Ya? Recordemos un poco la historia de Julio Ponce. Julio Ponce es una persona que se empieza a involucrar con Soquimich en ese momento, a inicios de los años 80, cuando él era todavía yerno de Augusto Pinochet. Y que asume la presidencia, luego sale de la compañía, luego vuelve a entrar, fue participando de distintas operaciones de compras de acciones, asumió las presidencias de las cascadas y finalmente es el artífice, hay que reconocerlo, de uno de los grupos empresariales más importantes del país. Tomó una empresa que prácticamente estaba quebrada y la dejó como líder mundial en la industria del litio y otros productos y otros minerales que produce y que explota SQM. Hoy día vale más de 9.000 millones de dólares. Es decir, es una historia empresarial muy exitosa y donde él fue protagonista y tuvo un rol clave justamente en ese desarrollo, pero que también se ha visto involucrado en polémicas. O sea, y la polémica principal es haber sido yerno de Pinochet, digamos. Bueno, y la forma en que el momento del tiempo, un tema de oportunidad, la oportunidad que supo aprovechar en su momento de meterse en este mundo siendo yerno de Pinochet. Claro. Es el gran, comillas, pecado de Julio Ponce en el inicio de su trayectoria. Pero que nadie podría cuestionar cómo lo hizo, digamos. Sí, el hecho de que fue muy exitoso y de que lo hizo muy bien. Por supuesto, hay un cuestionamiento respecto de lo que tú mencionas, que es cómo finalmente él se hizo de acciones de la compañía, y ahí existen distintas versiones, pero las polémicas más o sea, que finalmente terminaron provocando su salida de la empresa, fue primero el caso Cascadas, que es esta sanción que hizo la CMF respecto a las distintas operaciones financieras de compras y ventas de acciones entre sociedades. Cascadas, la CMF lo multó con una multa histórica. Todas esas multas, en todo caso, que involucraron a muchas personas, están hoy día discutiéndose en los tribunales, en la Corte de Apelaciones, en distintas instancias. En varias instancias las han ganado los multados, ¿ya? Así que y quedan instancias todavía por recurrir, así que todavía queda historia para ver en qué termina, en qué concluye eso. Eso fue un tema, el caso Cascada, y luego el caso de las platas políticas, claro. El caso del financiamiento político, que de hecho ahora coincide con que ese juicio está todavía, que es un caso impresionante. O sea, estamos hablando de algo que pasó hace 10 años y ese juicio todavía continúa, y ahí el que está enfrentando a la justicia es Patricio Contese, que es el ex gerente general de SQM, en un juicio que de hecho entiendo hace pocos días comenzaron los alegatos finales, pero que lleva 10 años desde que se inició y esa que investigación. Tiene mucho que ver con probablemente la tranca que puede haber tenido Julio Ponce respecto de el peso de su origen político en toda esta cuestión, ¿o claro. no? Porque
SQM es una compañía que buscaba relacionarse con el mundo político. Quedó demostrado. Eso es incuestionable. Más allá de si lo hizo legal o no legalmente, lícita o ilícitamente, claro, tenía clarísimo. Que definirá la justicia, claro. Pero está claro que financió a políticos de todo el espectro político. De todo el espectro político. Y de todo el espectro político, justamente por esto, por no quedar mal con nadie y estar bien con todo, digamos. Justamente. Y eso es lo que hoy día está en sede penal discutiéndose, aun cuando también esto implicó multas de reguladores extranjeros, digamos, del regulador en Estados Unidos. Eso provocó la salida de Julio Ponce, que ese año, el 2015, cuando deja la presidencia de SQM, dice: hace 28 años esta compañía estaba casi quebrada, hoy es líder a nivel mundial. Entonces, lo plop que decías tú... Entonces, lo plop es porque no hay un gran cambio, esto ya había pasado. Para muchos, él dejó la presidencia de SQM ese año, luego dejó también los directorios de las cascadas. ¿Y no tiene que ver con tratar de mandar una señal ya más definitiva del momento que está pasando el cuestionamiento al acuerdo? Yo he pensado mucho eso, que él intenta mandar una señal y que probablemente aprovechó el momento, que de todas maneras él venía reflexionando sobre dar este paso al costado, que nunca sabemos qué tan al costado es, pero bueno. Claro, nunca sabemos qué tan al costado es. Qué tan al costado es, pero dar una señal en un momento que es bastante... Hay dos versiones. No sé, crítico, pero clave. Hay dos versiones. Una que es la que más comentan en su entorno, que dicen: esto es algo que él venía evaluando hace mucho tiempo. Este año va a cumplir 80 años de edad. Él, si bien había salido, todavía seguiría teniendo un rol. Y ahora quiso dar una señal de que da totalmente un paso al costado, y sobre todo una señal de quién es su heredera, de quién es la que manda ahora, ¿ya? Que dice aquí es Francisca Ponce, mi hija, 45 años, licenciada en marketing con un MBA en la Universidad Católica, y que es la que ahora va a tomar las decisiones en el grupo. Y que tiene que ver más bien con un tema del ciclo de la vida, ¿ya? Esa es una de las tesis que existe. La otra tesis es la que comentan ustedes de que no son incompatibles, lo que pasa es que la oportunidad la que puede abonar más la segunda, querer dar una señal, claro, porque de hecho los cercanos a Julio Ponce dicen: no tiene nada que ver, esto era algo que se venía pensando hace mucho tiempo atrás, no tiene nada que ver con el acuerdo Codelco SQM, pero lo cierto es que ocurrieron en el mismo momento. Ocurrieron en el mismo momento. La frase de... ¿Cómo es la frase? Yo termino acá esta historia, me salgo de esta historia. Dejo de ser protagonista de esta historia. Claro. Tiene su qué, po. Tiene sentido en esa lógica. En un momento en que, como usted mencionaba hace un rato, el acuerdo entre Codelco y SQM, que se firmó en diciembre del 2023, recordemos, el contrato de explotación del Salar de Atacama de SQM termina el año 2030, y este gobierno tenía que buscar una solución para eso. Finalmente, después de evaluar distintos caminos, llegó a la conclusión de que el mejor camino era una sociedad en donde participaran Codelco y SQM. Codelco controla, los mayores beneficios van al Estado, pero SQM pone el expertise, que es invaluable, en la explotación del litio. Ese acuerdo, que permite extender el contrato hasta el año 2060, hoy día está muy cuestionado. La misma Evelyn Matei lo cuestionó en su minuto. La candidata Janet Jara del PC también lo ha criticado. Ayer fue tema del debate. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados lo criticó. Hace pocos días salió un informe económico de Jorge Quirós que dice que el Estado deja de recibir recursos por la fórmula que se ocupó, hay que decirlo, en un informe económico encargado por la familia del difunto empresario Francisco Javier Errázuriz, que tiene intereses en la zona, pero salió a decir, tuvo que salir Máximo Pacheco a responder, Eduardo Vitrán a responder que esta Eduardo era la Engel venía también con una... defendiendo el acuerdo y no la licitación, que era el mejor camino a seguir, pero lo cierto es que es un contrato que está cuestionado, que todavía no ha podido concluir. O sea, todavía faltan dos temas importantes. Uno es el acuerdo con las comunidades indígenas que están en el entorno del Salar de Atacama. Ahí están en una cuarta, van a partir el lunes, el 9 de junio, la cuarta etapa, que es la etapa en donde se va a conversar de las platas, y que es la etapa final, y que debiera terminar el 19 de julio, ¿ya? Y es la última etapa de acuerdo. Y lo más importante, creo yo, es la opinión del regulador chino. Esto ya fue aprobado por distintos reguladores en el mundo, también por el chileno, la Fiscalía Nacional Económica. Tiene que todavía ser aprobado por el regulador chino. Muy importante en esto, el 80% de las baterías se construyen en China, y por lo tanto es muy importante lo que diga el regulador chino. Esos son los dos elementos que faltan para que esto finalmente vea la luz, pero distintas fuentes te dicen, no es loco pensar que esto se caiga. O sea, existe una posibilidad, y hay que estar preparado también para esa posibilidad, aun cuando
todo está preparado para que esto llegue en medio de todo ese movimiento, buen puerto. además, el cambio en el directorio de SQM, la presidenta nueva de SQM, que estuvo en más que número esta semana, una conversión que vale la pena revisar. En medio de todo este escenario, entonces, ocurre esta salida de Julio Ponce, esta fusión de las cascadas, esta simplificación del sistema, y también, como dices tú, hace pocos días atrás, Gina Oquetó asumió la presidencia de SQM, una persona que es considerada muy conciliadora, que tiene vínculos en distintos mundos y que va a ser la persona que va a tener que liderar el proceso que viene, que es el cierre y la implementación de este mega acuerdo por la explotación del litio en el Salar de Atacama. Qué gran tema. Me quedé agotado. Da un paso y son al las costado, 8 de la mañana. Para que des un paso al costado. Voy a dar un paso al costado. Gracias, José Tomás. Renuncio a ser protagonista. Él siempre protagónico. Él. Ya. Gracias. Nos José vemos. Tomás. Chao. 8